si queremos hacer una diferencia realmente en nuestra vida y en la de la siguiente generación, tenemos que estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en nuestra batalla con la carne. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un mega abrazo, un ósculo santo desde el reto de hoy, de este día. Día miércoles. Iván siempre le hace igualito. Tenemos 12 años que igualito, dice. No, pero está bien, porque cambiar eso sería terrible para el reto de hoy. Sí. ¿Cómo estás, Tonchi? Muy bien, con mi camisa de casa del juicio decidí venir hoy. Sí, qué bueno. Recordando ese buen evento que tuvimos hace unos pocos meses. Sí. Mira, y hablando de cosas que a veces uno pudiera decir con mucha facilidad, ay, ya otra vez meternos a la casa del juicio, tanto trabajo, tanto gasto. Mejor así quedémonos. Sí, ya no estamos bien, ¿verdad? Ajá. Sí, yo decía uno de esos domingos, o sábado creo que lo dije, predicando a la iglesia, yo decía, una opción es poder decir, ya estamos cabales. Sí. Como decimos cuando jugamos un deporte, ya estamos cabales, ya. ¿Para qué esforzarnos para que más vengan? Pero no, ¿verdad? Creemos como iglesia que debemos alcanzar a tantos como sea posible de tantas maneras creativas. Ni falta el que se fue, ni sobra el que aquí está. Es terrible. Mira, me decía una hermana, porque ustedes saben, hemos compartido aquí en el reto de hoy, quienes no son de Vida Nueva, que Dios nos ha dado un campus nuevo, un lugar precioso que se llama Campus Cuscatlán. Y nos da la oportunidad de crecer, es una bendición. Pero de pronto, de estos domingos, ya estaba uno de los cultos bien lleno. Entonces llegó una hermana y me dijo, Iván, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Todavía estamos celebrando un lugar un poco más grande, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Quizás si nos debemos de quedar. No, hermana, no. Le hubieras dicho, tenemos planes. Y los vamos a hablar en Koinonía. Llegue a Koinonía. Sí, tenemos planes. Sí. Claro, por supuesto. O sea, creo que uno no debe acomodarse. Y no solamente en el crecimiento numérico, ¿verdad? Que creo que es una parte importante de llevar fruto, de producir fruto para el Señor. Querer alcanzar a la siguiente generación, de trabajar mucho con jóvenes y con niños. Todo esto es importantísimo. Pero también el crecimiento de nosotros personalmente, porque el creer que la iglesia está grande y que eso es suficiente, eso es un error descomunal. Sí. En este mismo momento, el enunciado de visión de Vida Nueva es crezcamos para que nuestro mundo conozca a Jesucristo. Y crezcamos no tiene que ver con el crecimiento numérico, tiene que ver con el crecimiento personal, la decisión individual de no estancarse, de seguir creciendo, de lo cual nos está hablando. De seguir conquistando. De seguir conquistando. Sí, de hecho el día de ayer veíamos cómo Caleb se volvió un ejemplo inspirador para Otoniel, que representa la siguiente generación, siendo su sobrino. Pero la forma en que Caleb le inspira es conquistando. Sí. Es que él sigue conquistando. Él a los 85 años dice, tengo fuerza, dame ese monte, y conquista y saca a los gigantes, y entonces dice, ¿quién va a conquistar conmigo? Sí. Y esto es inspirador, ver a la generación actual que está comprometida con el Señor, que sigue madurando, sigue creciendo, sigue esforzándose por tener victorias en el Señor. Claro que esto inspira a la siguiente generación. No se estanca. Y dijiste ayer que Caleb es el ejemplo positivo y que hoy vamos a ver algo del ejemplo negativo. Así es, en el capítulo 1. Para no seguirlo. Sí, para no seguirlo. Valga la redundancia. Valga la aplicación. En el capítulo 1 inicia con las tribus que tienen que conquistar las tierras, pero luego el ejemplo de Caleb. Sí. Acto seguido hay una serie de menciones sobre la no conquista realizada por las diferentes tribus, que yo quiero pasar rápido por allí. Que quizás, antes que lo leas, estás diciendo que estas tribus nos representan a nosotros. Exacto. O podrían representar a nosotros. Estas tribus siguen siendo esa generación buena que ha entrado a la tierra prometida, que se ha comprometido, pero que se acomodó. Mira, y quizás aquí, bueno, para extender el contexto histórico, a quienes Dios ha dicho, hey, cuando entren ahí, hay 7 pueblos a los cuales tienen que destruir. Porque si ustedes no los destruyen, van a terminar influenciándoles para mal.
Que eso vamos a ver el día de mañana. Ok. Vamos a ver en el capítulo 2. Sí, es lo que me Siempre, pasa, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Yo veo que es tu vida constantemente. Sí. No sabía que lo ibas a decir. Ajá. Sí. Eso vamos a ver el día de mañana, donde Dios les va a decir precisamente eso, las consecuencias de no Sí. hacerlo. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es en qué no debemos acomodarnos, Ok. cómo en la práctica luce esto de acomodarse. Porque podemos estar hablando, no te acomodes, sigue conquistando, pero ¿qué significa esto en la práctica? Mira cómo luce en el texto. En Jueces capítulo 1 voy a leer un texto largo y quiero que veas conmigo las veces en que va a decir no lo arrojaron. O sea, lo que debían hacer, quiero que entiendas históricamente qué debían Lo que hacer. yo dije. Lo que iba a decir. Ajá. Sí, es lo que debían hacer es entrar a la historia tierra. de la vida, Sí. Es entrar a la tierra Sí. prometida. Dios había dicho, yo les he dado la tierra. Eso es importante. Sí. No es algo que haces en tus fuerzas. Dios había prometido que Él les iba a dar la conquista. Así que vayan y peleen, porque yo les he dado la victoria. Esa es la premisa. Sí. Así que ellos tenían que ir y esforzarse en la gracia de Dios. Sí. Esforzarse y conquistar, pelear. La gracia no está en anteposición del esfuerzo, pero sí en anteposición al mérito. Exacto. No te lo mereces, pero debes esforzarte. Correcto. Así que ellos tenían que hacer esto. Pero entonces lo que hacen es que van, inician, comienzan a conquistar y luego se detienen. Sí. Y entonces no arrojan al resto de estos pueblos que acabas de decir, sino que coexisten con ellos. Es interesante. Mira cómo sucede ahí en el versículo 19 del capítulo 1 de Jueces. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Quiero que entiendas, a los pueblos enemigos de Dios que están en las montañas. Los arrojó, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Así que aquí tienes Errados a los con H, ¿verdad? errados con H, o sea, de hierro. ¿Sí? Y aquí tienes entonces a los de Judá que no pudo. Aquí tienes a alguien que no se vio en la capacidad de hacerlo. Ellos dijeron, quiero recordarte que Dios les había dicho que podían, Sí. que tenían la bendición de Dios y el respaldo de Dios, pero ellos dijeron, no podemos. No podemos. Ok. Les dio miedo. Porque Les dio miedo. Carros errados siempre están Luego, relacionados con miedo. luego dice... El equivalente de tanques. Tanques el día de hoy. Y es curioso porque los carros cerrados que se están dando en esta zona de la topografía no eran muy útiles. Era simplemente para infundir miedo. Sí. No era por la practicidad de la guerra, Sí. sino para infundir miedo. Estoy de Ok. acuerdo. Por la topografía no había mucha zona donde podían correr esos carros. Entonces, interesante. Luego el versículo 23 dice, y la casa, estoy saltando ahora al verso 23, la casa de José, es decir, son otras dos tribus, específicamente Efraín, sí, que Efraín y Manasés eran las tribus de la casa de José. Subió, dice el verso, puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. ¿Entiendes lo que están haciendo? Ponen espías, convencen a alguien que les muestre la entrada a la ciudad y dice el verso 25, y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, conquistaron, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Esa ciudad va a ser un problema después. Claro. Sí, Así claro. que aquí tienes a unos que no pudieron, que ellos dijeron, no, nosotros no podemos, Judá. Y aquí tienes a otras tribus que dijeron, vamos a conquistar, conquistan, pero hacen una pequeña concesión. Una familia que debían derrotar, ellos dicen, no, dejémoslos libres. Una pequeña concesión. Y él replica y vuelve a ser la ciudad. Y se vuelve un problema. Y quizás ahí es bueno aclarar también qué quiere decir, porque cuando dice que a algunos les suena raro que como que no encontraban la entrada de la ciudad, pero es cuando las ciudades estaban amuralladas y cerraban las portones oficiales grandes, había unas puertas secretas que solo el pueblo conocía. Que solo el pueblo conocía. Luego, ahora vamos a ir más rápido porque dice el versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán y sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas.
ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía, o sea, continuó en habitar en aquella tierra. Okay, interesante. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo. Versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Versículo 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Versículo 32, y moró Aser, ahora Aser que no los arrojó, dice moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. O sea que aquí ahí hay un cambio, ¿verdad? Porque Sí. esto ya no es solamente que no los logran conquistar. Viven entre ellos. Ya viven entre ellos. Y o dice- ellos se van a vivir entre ellos. Sí. Dice el versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Sí, pero mira qué interesante aquí, ya cambia, tiene un nuevo aspecto. Sí. Versículo 33, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Aquí tienes otro. Sí. Quiero que veas, unos dijeron no podemos, otros hicieron una pequeña concesión con una familia. Otros no los arrojan y viven entre ellos. Y ahora tienes un cuarto caso de aquellos que los hacen tributarios, que es lo mismo que sucede en el versículo 35 del capítulo 1. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Sí. ¿Por qué esto es importante? Dios no había dicho que ellos debían coexistir con ellos y Dios no había dicho que los hicieran tributarios. Dios había dicho, arrojen. Sí. Mira, versículo 34 a mí siempre me da la atención al enseñar jueces, que dice que los amorreos no los dejaron descender a los llanos. Hay un momentito en el cual estos no solamente es, ahí los dejo y no solamente vivan conmigo, pero no, yo tengo control. Ahora, tú no puedes hacer lo que tú quisieras, ¿verdad? Porque no has podido tratar conmigo. Entonces, los amorreos toman la batuta y dicen, ustedes no pueden entrar aquí. ¿Qué implicaciones tiene eso en la vida del creyente el día de hoy? Una generación que ama al Señor. Estamos hablando de una buena generación que ha cruzado el río Jordán, que se ha consagrado con el Señor y está viviendo una vida buena. Puede fácilmente acomodarse a coexistir con su carne, con su pecado, ya no matar su carne todos los días, tener su pecado favorito, saber cómo lidiarlo, entender que no es tan grave, ya maté lo más grande y lo que era escandaloso. Los gigantes. Ahora yo tengo mi orgullo, yo ahora soy iracundo, yo entiendo que Mi mentira. yo sé que hago mis negocios no tan en regla. Pero no es para tanto. Mis pensamientos impuros que no se traducen en una vida de infidelidad, pero allá adentro lo mantengo. Sí, y estoy quizás lidiando con pornografía, pero eso a quien daña. Y entonces me siento cómodo allí y puedo coexistir con el amorreo, con el jebuseo, no hay problema. Sí hay problema, es un problema grave, porque esto hace que la siguiente generación se pierda y esto hace que tu consagración se detenga y ya no traes fruto para la gloria de Dios. Es Mira, terrible. Quizá es una cuestión de cuadros aquí, porque lo que el Chief está haciendo muy bien es planteándonos un cuadro. La tierra prometida es la vida plena, es lo que nosotros deberíamos tener, es lo que Dios quiere, lo que nos ha entregado por gracia, pero nosotros tenemos que conquistar, por supuesto. Pero en la tierra prometida, ahí en esa vida plena, había antes algunos que estaban en control, están en control. Esos que estaban en control de nuestra vida, que no nos dejan tener la vida plena, son nuestros pecados. Sí. Por eso los pueblos son cuadro de la carne del viejo hombre que estaba ahí antes que nosotros tratáramos de vivir una vida plena. Y por eso Dios hace lo que tú dijiste hace un ratito en la tipología. Él dice, estos se tienen que acabar. O sea, no puedes coexistir con tu viejo hombre y decir, está bien, ¿verdad? Una buena forma de verlo es que son los enemigos de Dios. Sí. Que es la cosmovisión de este mundo y tu propia carne. Sí. ¿De acuerdo? Y eso debe de ser arrojado, debe morir. Sí, mira, porque creo que yo espero que cada uno de nosotros, porque nadie, tú lo dijiste ayer o antier, nadie tiene una vida perfecta. Entonces, aquí estamos diciendo, cada área de carga y de pecado que hay en mi vida, debo seguir luchando. Sí. Cada Sí. una. Y yo sé que, tremendo cuando dice, porque hay una expresión ahí, y dice que les hace tributarios, lo usan. Y algunas de estas cosas, tú sabes, ¿verdad? Sí. Hermano, yo soy enojado y yo sé que a Dios no le agrada,
pero me es útil. Sí. Me es útil. Ah, claro. El pecado funciona. Sí, O sea, yo sé que la carne funciona. Yo sé que la mentira no es correcto, pero yo tengo una vida en términos generales, pero la ocupo porque ahí ajusto cuando es algunas necesario. cosas. Cuando Ajá, es necesario. sí. Pero tú sabes, yo creo que hay, y no sé qué piensas tú, Chief, yo creo que hay como una actitud previa que uno tiene que superar. Yo voy a ir hasta el final, Sí. pase lo que pase. Sí. Creo que entre los amados latinoamericanos, incluyendo nosotros tres, está el riesgo de tener esta tendencia de, pues sí, yo sé que el médico me dijo que perdiera 30 libras, pero ya perdí 18. Entonces, hasta ahí. Sí. ¿Verdad? Y hacemos chistes. sí. Y ya no me siento tan mal. Y ya no me Sí. siento tan mal, ¿verdad? Sí. O yo sé, otra vez más, que el médico me dijo que me tomara este tratamiento es de 10 días, pero después de 4 días Ya me siento bien. ya me siento bien. Entonces, Exacto. ahí están en los gabinetes de medicina de todas las familias latinoamericanas. Llenísimos de de tratamientos antibióticos. que no se terminaron. De medio tratamiento, sí, Ah. pero es esto, ¿verdad? Sí. Yo sé que estaba estudiando, pero ya egresé. Y entonces ir hasta el punto de la licenciatura, no, ahí me quedé, ¿verdad? O yo sé que ya casi había salido la tarjeta, pero tengo otra necesidad, entonces voy a hacer una consolidación y me voy a quedar con una deuda de todas maneras y voy a conservar la tarjeta. Entonces, es esta idea de no ir hasta la última consecuencia, que es lo que nos mata y nos estanca. Y eso lo llevamos a la vida espiritual. Sí. Yo sé que yo debería cambiar este carácter. Yo sé que yo debería de no ser tan soberbio. Yo sé que ese negocio que estoy haciendo no es del todo bueno. Pero la verdad es que yo tengo una vida buena. Yo tengo una vida que he conquistado mucho y he visto la mano de Dios. O sea, y esta expresión también muy latinoamericana, no es para tanto. Sí, Mira, sí, o sea, exagerado. y una de las cosas que yo veo que más impacta a la siguiente generación es ver a un creyente que, por esto mismo que hemos dicho esta semana, a veces quizás es el papá muy respetado en la iglesia porque todos saben que es el hermano fulano, pero en la casa le ven los gallos. Bueno, los gallos es una expresión que dice Julio, que no es de todos lados, pero le ven los pequeños defectos donde Sí. no está luchando. Los pequeños y no tan pequeños. Y esa es la clave, Ajá. donde no está luchando. Sí, donde no Los está luchando. defectos a veces inmensos, pero que él ha sabido tapar afuera, Sí, pero sí. allá adentro no hay forma de taparlos. Sí. ¿Sabes? Otro, hablando de lo que tú decías, es yo sé que no debo ser infiel. Ya no voy a ser infiel con ella. Pero no me pida que la borre el celular. O sea, ¿por qué no? O sea, porque es que no es exagerada, porque somos amigos desde la infancia. somos amigos. O quizás otra forma de verlo. No sería infiel, pero me gusta flirtear y coquetear y ahí yo no voy a meterme en un lío. Pero me gusta esto. No es ajá. para tanto. Sí, no es para tanto. Qué error. Esto fue lo que hicieron la generación buena, porque yo quiero que entiendan que la hemos descrito como una buena generación de Israel. Esta generación buena se acomodó en ese punto, Sí. donde no los arrojemos. Es más, cuando me sienta fuerte lo hago tributario. Me sirve. Me sirve. Me sirve, ajá. Me siento cómodo con ellos. Puedo coexistir con este elemento de mi carne, con este pecado, con este mal hábito. No es para tanto. ¿Y qué quiere? Que vaya a la perfección. Sí, eso es lo que dice Hebreos. Vamos hacia la perfección. Eso es lo que dijo Pablo en Filipenses Sí. capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esta es la idea, es seguir. Yo prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, Sí. al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el Es esta próximo idea. paso, el Es próximo paso. próximo paso. ¿Qué más voy a conquistar? ¿Qué otra área de mi vida tengo que ver victoria? ¿En qué pecado tengo que yo celebrar que Dios se lleve la gloria en esto? O cómo puedo consagrarme más. Exacto. A veces, porque algunos están pensando, pero yo sé que tengo que trabajar algunas áreas, pero quizás no solamente es el pecado. Y yo creo que no solamente es el pecado, es Sí. cómo tenemos visión para Sí. seguir adelante sirviendo al Señor. En algunos Sí. casos es no De ser acuerdo. pusilánimes. No ser Sí. pusilánimes. Porque Y dejar de hacer eso
afecta a la siguiente generación. Sí. Deja de inspirar a la siguiente Tiempo. generación. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que si de verdad queremos proteger la integridad espiritual nuestra y de la siguiente generación, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias en la batalla contra el pecado, como dice Hebreos capítulo 12, pero en la batalla contra aquellas áreas que nos impiden el día de hoy tomar el pleno control de la vida que Dios quiere darnos. Todas esas áreas estaban ahí antes. En algunos casos son problemas de carácter, en algunos casos son pecados específicos, en algunos casos son áreas de la personalidad, a veces son relaciones, a veces son costumbres, pero si nosotros no las eliminamos por completo, estamos condenados a tener una grave caída y terminar siendo las personas que Dios no quiere que seamos. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que veas cuál es el próximo paso, el paso que está delante de ti en la lucha espiritual. Si tú tienes que seguir conquistando, ¿qué es lo siguiente que tienes que seguir conquistando? Qué bueno todo lo que ha pasado, pero tenemos que ver para adelante. Así que te animamos a que identifiques cuáles son esas áreas específicas que en tu caso personal te impiden tener la vida plena que Dios quiere que tú tengas, y que digas el día de hoy: hey, yo no me voy a acomodar más. Yo realmente le he perdido el gusto a esto de seguir creciendo, y el día de hoy decido hacer un cambio radical. Excelente, excelente. Muchas gracias, Chief, una vez más. Claro. ¿Qué vamos a ver el día de mañana? El día de mañana vamos a entrar al capítulo 2. Y quizás solo para dejar a todo el mundo a la expectativa. A la expectativa, ahí vamos a ver una cristofanía. Vamos a ver a Cristo hablando con este pueblo, con esta generación, y diciéndoles cuáles son las consecuencias de haber hecho esas concesiones. Buenísimo, ya espero por mañana. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, esperamos que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.